Muchísimas gracias al canal, a usted, Miguel. En un mes muy intenso, poco más de un mes frente a la gestión, más intenso de lo que se esperaba, por toda esta situación que apena a todos los uruguayos. Pareciera mucho tiempo, y es un mes nada más. Entre las tareas que se está desarrollando por parte de su secretaría, efectivos militares, tiene que ver con los patrullajes en frontera. ¿Cómo se vienen desarrollando y ya hay algún balance al respecto? 3 semanas de trabajo, la verdad que de una presencia muy importante y una misión muy positiva, no solo por la valoración que podemos hacer nosotros desde el punto de vista profesional de cómo se viene desarrollando, sino por la valoración que vamos recibiendo de los vecinos. Hoy es muy común, ¿no? Por intermedio de los medios electrónicos, de WhatsApp, etcétera, las redes, la respuesta es muy positiva, pero aparte por la respuesta que tienen, yo recorro mucho, que recibimos directamente en territorio de la gente del lugar. Al día de hoy, números redondos, ¿no? Sí. Estamos en un número aproximado a los 800 efectivos diarios de las 3 fuerzas, básicamente Ejército con una presencia muy importante, pero también Armada y Fuerza Aérea. Más de 1000 patrullajes se han realizado en más de 220, 230 puestos de control, que están repartidos en todo el perímetro del Uruguay, en esos 20 kilómetros que define la ley, y que han permitido primero un fuerte elemento de disuasión. Quien va a cometer un delito, algo, y ve que está el Estado en lugares que nunca estuvo, que está el Ejército, el Armado, la Fuerza Aérea, se retrae, no comete el delito. Pero al mismo tiempo ya empieza a aparecer también el fruto de algunos elementos. Estábamos antes de ayer en Cerro Largo, allí en Noblía, llegamos hasta Paso de la Mina, donde está mismo el mojón de frontera con Brasil, estuvimos también en Mangrullo, una serie de lugares por allí, y el día anterior se había parado el ingreso de ciudadanos brasileños que no tenían autorización para entrar al país, pues no eran residentes aquí, de una señora, una mujer que quiso venir escondida en la caja de un camión. El fin de semana se requisó mercadería abundante, fruta, verdura de contrabando. Se habían en Artigas encontrado cargadores de munición de alto calibre, es decir, una serie de elementos que seguramente son frutos estos últimos que arrojando esos resultados. Pero el primero obviamente es la disuasión. Estamos presentes, el Estado está presente en lugares donde nunca había estado presente. Y vuelvo a reiterar, con una respuesta muy positiva de los vecinos. Fuimos a cumplir una ley que básicamente nos llevó allí para otorgar seguridad, y hoy se le agregó el tema de la seguridad sanitaria. En el marco de esta emergencia que tenemos en nuestro país, sanitaria por supuesto, ¿tiene información de algún efectivo que se encuentre infectado, alguno que esté haciendo cuarentena? Hasta este minuto, no. Sí, tengo información. Hasta este minuto no hay ningún efectivo de las fuerzas que tenga contagio. En todo el inciso del Ministerio de Defensa tenemos 5 casos positivos, 3 en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, una médica fue hace como 15 días y 2 casos más que vinieron de afuera del hospital, pero que trabajan allí. Un caso en la Dirección de Asistencia Periférica y otro caso en Sanidad de las Fuerzas Armadas, es decir, en estas dependencias, no dentro de las fuerzas. Ministro, en las últimas horas, tengo entendido, se firmó un importante convenio con Sanidad Militar, Ministerio de Salud Pública, Sanidad Policial y la Intendencia de Montevideo también. ¿En qué consiste? Histórico. Para mí es un hecho muy relevante porque, a ver, tenemos un fenómeno como el del coronavirus, la pandemia y nuestras repercusiones nacionales, que son todas negativas, obviamente, desde todo punto de vista. Pero también estas situaciones críticas dejan oportunidades, que uno las puede aprovechar o no. Y aquí aprovechamos una circunstancia no deseada, pero que termina generando un hecho positivo. ¿Cuál es? Por primera vez en la historia del Uruguay, el sector público, en el área, esto es Montevideo y el área metropolitana, porque son donde se dieron las características para hacerlo, en materia de asistencia sanitaria, se coordina para prestar unificadamente y coordinadamente asistencia a todos sus beneficiarios. Lo va a hacer ACE, Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía, Intendencia Municipal de Montevideo. ¿Para qué nos coordinamos? Nos coordinamos para atender en domicilio a todos aquellos pacientes beneficiarios de estos sistemas, subsistemas de salud, que requieren atención y que estén sospechados de tener COVID positivo o estar infectados del virus. Entonces, por primera vez en la historia, el sector público coordina la atención extradomiciliaria. Mejor dicho,
en domicilio, extrahospitalaria. Es decir, cualquiera beneficiario de estos organismos se coordina y lo vamos a visitar a domicilio. Con un seguimiento de por medio. Exactamente, eso es lo que establece el convenio. Primera vez en la historia, vuelvo a reiterar, surgió por el coronavirus, pero yo decía hoy al ministro Salinas y al ministro Larrañaga, esto es un precedente que va a dejar enseñanzas para el futuro una vez que pase la epidemia. Entre las múltiples tareas que realiza el Ejército, funcionarias de esa repartición estaban realizando tapabocas. ¿Ya se han distribuido, ministro? Sí, básicamente funcionarios, pero también funcionarios. Tanto el Servicio de Intendencia del Ejército como Sanidad de las Fuerzas Armadas, que tienen talleres, se pusieron a producir elementos para el combate a la epidemia. Fíjese usted, vayamos primero ante los tapabocas, el alcohol en gel, que usamos tanto y tantas veces al día. En Sanidad de las Fuerzas Armadas, en tiempos normales, se consume de alcohol en gel 150 litros por mes. Estamos produciendo 220 litros por día. Es decir, que por día producimos más de lo que se consume en todo el mes en sanidad. Eso uno, para dar a los efectivos, a quienes el personal que está en frontera, a la gente de sanidad, etcétera. Tapabocas. Sí. Hicimos primero un trabajo conjunto con Salud Pública que nos proveía del material y nosotros hacíamos la confección. Después nosotros mismos nos encargamos del material. La idea era terminar con entre 15.000 y 20.000 tapabocas que fueron confeccionados en la Intendencia del Ejército y en Sanidad de las Fuerzas Armadas. Obviamente no hacemos en ese volumen para el momento habitual, pero para estos momentos extraordinarios y excepcionales pusimos toda la carne en el asador. Y se seguirán haciendo tal vez ahora como corresponde. Y todo lo que haya que hacer, porque es una obligación institucional. Estamos todos enfrentados a esta batalla no tradicional, pero que nos encontramos con ella y bueno, la estamos enfrentando. ¿Qué observación se hace, ministro, de la vigilancia que se está realizando en las playas de Montevideo? Prefectura participa, obviamente, una iniciativa que podríamos ir hasta partido de usted y solicitó a la Intendencia que se tomara la decisión aquí en Montevideo, pero también sucede en Maldonado, en Colonia, Rocha y en Rocha. Canelones. Y en Canelones también. A ver, ¿cómo fue esta? Bueno, muy positiva. No puedo dejar de anotar que, por suerte, el tiempo nos está ayudando. El viento y el fresco nos ayudan, pero se venía la semana de turismo, Semana Santa. Hicimos con el ministro Larrañaga una fuerte convocatoria a que no hubiera turismo, que en este caso un turista no era un amigo de la salud, y a quedarse en la casa. Lo hicimos el miércoles pasado, el sábado de tarde y el domingo de mañana a mí me preocupó mucho porque fueron días muy lindos. Y vi en la Rambla de Montevideo mucha gente, invitaba a la gente a salir al aire libre, enteras con chiquilines andando en bicicleta, gente haciendo deporte, como que no se había valorado la gravedad de lo que estamos enfrentando. La inmensa mayoría de los uruguayos lo comprendió, lo asumió, y por eso que estamos caminando en este sentido. Pero había un grupo de uruguayos que no lo había comprendido, como que había bajado la guardia. Y por eso me preocupé. Llamé al secretario general de la Intendencia de Montevideo y le pedí que cerrara las playas y que cerrara la pista de patinaje, porque pasé el sábado de tarde y aquello parecían las Olimpiadas. Deporte divino, sí. Pero en este momento poner la salud en riesgo no puede ser un deporte. Y le pedí el cierre de la pista de patinaje, el cierre de las playas de Montevideo. Lo mismo hice con el intendente de Maldonado, hablé con Orsi de Canelones el domingo de noche, con Napoleón Gardiol de Colonia. Rocha había trabajado en eso el sábado, y les pedí el cierre de las playas y les propuse que Prefectura, que tiene jurisdicción en esa franja, colaborara en la tarea que viene haciendo, pero reforzándola, decirle a la gente, está todo bien, pero si usted baja a la Rambla, hacer una cosa tan natural como es tomar un mate, bueno, usted toma contacto con gente, transita por lugares y usted se transforma en una persona que puede ser muy negativa para la salud de los uruguayos. Aclaramos que esto deriva en sanciones o multas, hasta hay un delito de desacato también en caso de incumplir. Bueno, algunos de gobiernos departamentales, sí que Maldonado y Rocha estaban transitando por ese camino y habían sacado disposiciones muy precisas en el tema de
del desacato a la autoridad, sobre todo vinculado al Código Penal y a la ley de faltas, ¿no? Nosotros exhortamos a que comprendamos que no acatar, no caminar en el sentido de hacer un aislamiento social puede ser letal. Y no es una cosa que afecte, como ha afectado a solo a personas que tienen comorbilidades, como decimos en medicina, enfermedades previas, que como se ha visto, y ustedes lo han difundido, no hay edad, a cualquier edad puede afectar y a cualquier edad puede matar. Y que al mismo tiempo, esto si no se toma con la preocupación que hay que tomarlo, puede tener efectos devastadores. En Uruguay tuvimos la precaución y la celeridad desde el gobierno de tomar decisiones muy drásticas y muy rápido. Cierre de centros educativos, prohibición de espectáculos públicos, convocatoria a quedarse en la casa, una serie de medidas. Todas esas medidas, por muy buenas que hubieran sido tomadas y a tiempo, no hubieran tenido efecto si no hubiera existido lo más importante. Y lo más importante fue la inmensa mayoría de los uruguayos que se alinearon, se apropiaron de las decisiones y dijeron, esta no es que sean decisiones del gobierno, estas son mis decisiones. ¿Usted tuvo novedades de alguna persona que haya incumplido y se la haya sancionado, o se la haya multado, o se haya aplicado? Bueno, yo tengo informes diarios que me envía obviamente las dependencias que dependen del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas en este caso. Nosotros lo que hacemos es una tarea de exhortación. Incluso en esta semana hemos en el río Uruguay acompañado en lanchas de la Prefectura Nacional Naval a gente que estaba acampando, muy poca, porque le diría que el problema básicamente no estaba en el litoral oeste, sino en el este, pero que estaban acampando, las acompañamos, las motivamos y les pedimos, y después los acompañamos por el río a que fueran al puerto. Sin ningún inconveniente. Y que se fueran a casa. Porque aparte hay un hecho que es la sanción social. Sí. Entonces, si nosotros decimos, demostramos, y todo el Uruguay está diciendo, quédate en casa, no cometas el error de ser un transmisor del virus. Y te ven a ti, Rosario, mate en mano, caminando. Y yo imagino que al final vas a caminar mirando para abajo, porque sabes que todo el mundo te está viendo diciendo, escúcheme, Rosario, súmese. No ponga en riesgo su vida, la de su familia, su salud de su familia y la nuestra. Y es más, todo esto que pasa de noche, cuando en el entorno de las 9 de la noche hay miles y miles de uruguayos aplaudiendo al personal de la salud, que se la están jugando. ¿Vamos a poner en riesgo la vida de ellos? Que están expuestos en la primera línea de batalla a perjudicarse ellos y a perjudicar a su familia, y por una irresponsabilidad, aunque sea por los demás, por una cuestión de responsabilidad, no hay que mirar con tono egoísta. Y el uruguayo es muy solidario. Entonces me parece que lo que quizás fallamos fue nosotros en no informar más, pues informaremos más. Pero la inmensa mayoría de los uruguayos está respondiendo, y los poquitos que quedan, yo creo que entre todos vamos a comprender que de esta salimos juntos. Ministro, le cambio de tema. ¿En qué está la investigación que se realiza a propósito de los insumos médicos que habían quedado varados en el puerto de Montevideo, que eran una donación, que luego se había dicho que se habían mandado destruir? ¿Y qué sucede con todo eso? ¿Cómo van las investigaciones al respecto de todo eso que sucedió en el puerto de Montevideo? Los tapabocas, los guantes, los respiradores N95, que son mascarillas más profesionales, por decirlo de alguna manera, y una cantidad por miles de insumos médicos, están todos en sanidad de las Fuerzas Armadas y están todos utilizándose. Y esa es la buena noticia. Todo aquello que se iba a destruir y que estaba hecho para situaciones normales en la práctica médica, pero que en esta situación son vitales, eso está todo puesto ahora al servicio también de la protección de miles de personas. Indicamos una investigación administrativa. Usted sabe que la investigación administrativa la lleva adelante un profesional, un abogado, una abogada, y que tiene pasos que están legalmente instruidos. Nosotros tomamos la decisión de ordenar la investigación administrativa y hay un instructor, en este caso un abogado, que está llevando adelante la materia, y nosotros ahí no nos metemos los tiempos que indique la ley y que el instructor considere oportuno. Cuando se termine, usted tendrá la novedad que corresponda. Ministro, para finalizar, ¿comparte la opinión de su
colega, el ministro Jorge Larrañaga, a propósito de que la ley de urgente consideración debería entrar en el Parlamento, ni bien termina esta semana de turismo, si es la semana entrante. Con Jorge Larrañaga hablo cotidianamente, hoy hasta hace un rato estuvimos charlando, lo escuché, lo que dice tiene sus razones, porque obviamente dentro de la ley de urgencia hay elementos que van directamente vinculados al Ministerio del Interior, hay un capítulo entero, más de 100 artículos vinculados a la seguridad. En el caso del Ministerio de Defensa tenemos muchos menos artículos, también son importantes. Yo no he participado de la reunión o del debate acerca de la reflexión, de cuándo debe ser tratado. Me afilio a que entre todos en el gobierno decidiremos el mejor momento. Como no tengo los elementos precisos que utilizó Jorge, no me puedo decir, pero cuando el gobierno lo decida en el mejor momento, lo analizaremos porque estamos convencidos que la ley va a ser muy buena para el país. Justo ahora se nos cruzó este problema que estamos enfrentando, esta batalla que estamos llevando adelante. Esta madrugada se llevó adelante un procedimiento en lo que tiene que ver con el crucero Greg Mortimer. ¿Usted participó de alguna forma? ¿Estuvo en el puerto? A ver, yo esta madrugada no estuve en el puerto, estuve en el aeropuerto. En el aeropuerto. Aparte de estar mi familia viendo por allá, yo le dije que había ido al aeropuerto, así que No, pongamos en un brete al ministro. Yo estuve a las 2 de la mañana en el aeropuerto porque vino un vuelo del Hércules, de la Fuerza Aérea, repatriando más de 20 uruguayos que venían de Guyana Francesa y de Francia. En el marco de la operación Todos en Casa. Exactamente. El operativo del crucero del Greg Mortimer fue, creo que a primera hora del día, para evacuar a 2 pasajeros que estaban con una repercusión a partir de su infección por el virus importante, con insuficiencia respiratoria. 2 fueron internados. El operativo lo hizo una embarcación de la Armada y con médicos y personal médico de nuestro, ¿no? Así que y creo que ya están internados. Ahora va a venir todo el procedimiento que está liderando la Cancillería para hacer el corredor humanitario, para tener la evacuación de todo el resto de los pasajeros o de la mayoría. Ministro, lo liberamos por el día de hoy. Le agradecemos mucho que haya estado aquí en BTV Noticias con todo el trabajo que tiene estos días y tendrá por delante. Ojalá que todo esto termine pronto. Le agradecido soy yo. También es parte de mi trabajo y de mi obligación informar. ¿Participará de la conferencia de esta noche? No, vengo recién de Torre Ejecutiva, así que creo que es el presidente que va a dar información. Ya se ha informado. Es habitual, sí. Es habitual que suceda en estas circunstancias. Me parece que es muy bueno y aparte que es un hecho muy transparente que el presidente de la República, que nosotros cuando corresponde informemos de paso a paso de esto que estamos enfrentando. Ministro, muchas gracias. Gracias.